Bueno, entonces para todos aquellos quienes hayan seguido hasta este punto la serie de tutoriales, ya saben cómo montar un backend robusto. Entonces lo que resta ahora es poder consumir ese servicio web mediante algún cliente. En este caso entran en juego lo que son los frameworks de frontend. Y para fines de este curso principalmente vamos a estar viendo lo que es Ionic y lo que es Angular 4. Angular 4 en primera instancia porque es este framework Ionic trabaja encima de Angular 4. Y bueno, tiene un par de cambios, pero la gracia que tiene Ionic es que sirve para construir aplicaciones híbridas. Esto quiere decir que hacemos el deploy en web, pero también podemos hacer el deploy en Android y en iOS. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente este corre sobre Angular y esto se comunica con un compilador que es Cordova. Y este pasa todo el código de TypeScript, CSS y demás mediante Ionic a C Objective y Java en el caso de Android. Los procesos para poder configurar el entorno para compilar tanto para Android como iOS son un poco complejos, pero igual de todas maneras van a ser comentados cuando llegue el momento. Bueno, entonces partiendo por Angular, utiliza un cliente y este tiene que ser instalado mediante npm. npm es el gestor de paquetes de Node.js, por ende tiene que estar instalado. La instalación en Linux es bastante simple. Basta con descargarlo, descomprimirlo y bueno, voy a cerrar un par de carpetas que están aquí duplicadas. Bueno, basta con descargarlo, descomprimirlo y finalmente darle acceso mediante variables de entorno. Para aquellos que estén en Ubuntu, en Linux, van a tener una variable, un fichero de variables de entorno en esta ruta, en la que van a tener un path. Y bueno, en mi caso yo he definido Android Home para el tema de la compilación con Ionic, Java Home y una máquina virtual de Android para poder ser compilado. Finalmente path. Esta es la más importante, que también para los que usen Windows es el mismo concepto. El acceso a la configuración de estas variables de entorno es más fácil en Windows mediante propiedades y variables de entorno. Ahí se pueden añadir tanto globales como para usuarios específicos. Y a diferencia de Linux, estas se separan por punto y coma en Windows y acá son 2 puntos en Ubuntu. Bueno, esta variable path básicamente lo que tiene es el acceso a todos los ficheros binarios del sistema. Cuando descarguen Node pueden descomprimirlo donde quieran. Yo lo descomprimí en Home Bevo, que es mi carpeta Home, y ahí di acceso a los ficheros binarios de Node. Tienen que fijarse que dichas carpetas sean del propietario que está ocupando el sistema. Por ejemplo, si están con un cliente user, tienen que hacer un chown user para que esas carpetas, y bueno, menos rf, para que esas carpetas puedan ser leídas por cualquier usuario. Quiere decir que estas variables de entorno puedan ser cargadas, o este fichero de variables de entorno pueda ser cargado por cualquier persona. Para no tener que reiniciar el sistema, lo que se puede hacer es un source a este fichero que tiene muchas variables de entorno, ¿no? Y finalmente podemos escuchar, por ejemplo, Java Home. O podemos imprimir. El eco en Bash es como un system.out.println en Java, o un printf en lo que es PHP, o un print en Python, etc. Bueno, esto básicamente se entiende como entonces que pueden crear cualquier fichero de texto o sin ninguna extensión y especificar ustedes sus variables de entorno y mediante un source cargar dichas variables de entorno. Generalmente los home hacen referencia a los ficheros
o perdón, a los directorios en los que se encuentran todos los ficheros del software. Ya, a diferencia del path que guarda todos los ficheros binarios. Esa es la diferencia entre ambos tipos de variables de entorno, que básicamente son interpretados por los software. O sea, esto puede cambiar entre software, pero por lo general es así. Ya, entonces una vez teniendo npm listo, basta con conseguir las instrucciones que están aquí en la documentación de Quick Start o Get Start. Y bueno, ese comando en este caso yo ya lo tengo. Con este se crea el nuevo proyecto, yo también lo tengo. Finalmente pueden servirlo con un ng-serve, porque este fichero, este cliente tiene la capacidad de poder compilar aquellos ficheros TypeScript y servir la aplicación. Ya hace el build aquí mismo. Es algo lento. Se pueden añadir unas extensiones para cada vez que se detecte un cambio se recompile esto, ¿no? Pero bueno, para este caso no lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver que el deploy se hizo exitosamente acá, yendo al puerto 4200, digo. Sí, acá tenemos entonces funcionando ya True Heroes. Bueno, acá nos lleva la documentación para ver cómo ocuparlo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo interesante entonces de este framework? Es entender cómo funciona. Antes de eso, vamos a ver algo muy importante que no expliqué. Y es que ambos frameworks, como funcionan con un compilador de paquete o un gestor de paquete, en el caso de Laravel con Composer, y en el caso de Angular con npm, ambos tienen ficheros de configuración. En este caso Laravel tiene un fichero composer.json en el que se especifican todas aquellas dependencias, tanto de desarrollo como generales, y otra información como scripts. Y es súper interesante porque en uno de los videos nosotros tuvimos un error un pequeño error cuando generamos el proyecto, y era porque estaba haciendo un PHP Artisan Key Generate, y el problema es que no existía el .env. Entonces sin el .env no se puede hacer un Key Generate. Vale, eso. Y bueno, entonces esto mismo también se aplica, pero en este caso para Angular, que trabaja con npm, y hay un fichero que se llama package.json, y acá se especifican todos los scripts, todas las dependencias, tanto de desarrollo como dependencias, versión, nombre, etcétera, etcétera, tipo de licencia, todo se especifica acá. En el caso de que llegaran a necesitar alguna dependencia en específico, pueden agregarla aquí con una coma, acá, una coma, y agregándola, poniendo el nombre y la versión. ¿Ya? Bueno, eso antes de empezar ya con el tema de cómo funciona, cómo es la estructura. Dentro de la carpeta van a encontrar entonces lo más importante. Bueno, tenemos Node Modules, que es donde van a ser instalados todas las dependencias que ustedes especifiquen en package.json. Y bueno, sus subdependencias también. Es como en árbol, ¿ah? Es como en árbol esto. Y en ese RCO Source van a tener, bueno, lo más importante en realidad de la aplicación. Van a tener una carpeta de app en la que van a tener todos los componentes que ustedes implementen. O pueden crear una nueva carpeta y llamarle components, y después hacer las rutas a esa carpeta. Assets, en el caso de que implementen imágenes, documentos, etcétera, cualquier cosa que su frontend ocupe, aquí lo tienen que guardar. En environment son variables de entorno que pueden ser utilizadas por el sistema. En este caso existe producción, que en este caso está en false. Recuerden que environment.ts es el que lee el compilador, y prod.ts es un ejemplo de cómo ustedes deberían ponerlo para que dejar su servicio, o sea, perdón, su cliente ya funcionando en producción, ¿ok? Finalmente tenemos index.html, main.ts y styles.css. Acá es para definir estilos generales. Aquí se especifican todos los módulos y se declaran y se inicializan.
Bueno, acá también se toman lo que son las variables de entorno que estábamos viendo anteriormente, los módulos también que decíamos que estaban dentro de app. En este caso, pero si nosotros modificáramos los módulos o creáramos nuevos módulos, hay que especificarlo aquí en main.ts. Y bueno, finalmente el index.html, que en este caso hace una lectura a la app root. Bueno, en este caso app root se encuentra contenida en app. Y es que cada componente precisamente se compone por una serie de ficheros, que son su módulo.ts, su componente.ts, su HTML y su CSS. Bueno, en el CSS está de más decir que son estilos para el módulo, no globales. El módulo.ts es donde se definen todos aquellos módulos del submódulo, ¿ok? O submódulos del módulo. Por ejemplo, si ocupáramos servicios, deberíamos especificarlos en providers. Bueno, ¿qué es un servicio? Un servicio es una clase que es accedida transversalmente por todos los componentes. Generalmente en este tipo de trabajos, los servicios son aquellos que se encargan de realizar el CRUD a la API. En nuestro caso, con los cursos y con el user, tendríamos un servicio user service y un cars service. User service y car service, sí, en singular. En el caso de que usáramos otros módulos, en este módulo, por ejemplo, si en app ocupáramos el módulo usuario, entonces tendríamos que hacer el import acá y también la declaración, ¿sí? Bueno, eso básicamente acá se declaran todas aquellas dependencias, digamos, que van a ser utilizadas por el módulo. Finalmente tenemos component.ts, que viene a ser su fichero TypeScript exclusivo que hace la conexión con su HTML. Fíjense que este componente, bueno, acá se definen tres variables principales, que es el selector, un template y un estilo. El template va siempre apuntado, o no siempre, ustedes lo pueden apuntar al HTML que quieran, pero así es como se tiene que trabajar. Apuntarlo a su propio HTML, en este caso, este fichero de acá. El estilo a su propia hoja de estilos, que es el que vimos anteriormente. Y finalmente un selector, que es el nombre mediante el nombre mediante el que este index.html o main-index.html, que es el que se compila finalmente, puedan ser utilizados mediante etiquetas HTML y hacer instancias o uso de esos módulos. ¿Ok? Y bueno, tenemos finalmente una clase que se llama AppComponent, en este caso. Y esta clase es en la que definimos todas aquellas variables, todos aquellos métodos que van a ser utilizados por nuestra vista. Este viene a ser nuestro modelo y la otra nuestra vista, ¿ok? De esta manera podemos hacer, por ejemplo, uso del two-way data binding, ¿ok? Del two-way data binding. Sí, entonces, si se dan cuenta, todo aquello que hace en este caso este HTML hace uso de title, ¿cierto? Pero de igual manera podemos hacer aquí mismo un input y usar ¿cierto? Los corchetes y los dos paréntesis y poner acá title. Sí. Si hacemos el deploy, bueno, se demora un poco, lo voy a pausar. Bueno, me había equivocado acá, no es así, sino que es así, mediante la directiva ngModel. Y acá se pone el nombre de la variable, en este caso, a la cual vamos a estar escuchando. Entonces vamos a volver a hacer el deploy. Y de esta manera vamos a darnos cuenta cómo va a cambiar esto en el front. Entonces esperamos que haga el deploy. Esperamos un poco. Y ya nos dice que podemos acceder. Bueno, entonces vamos a ver la consola, a ver cuál es el problema.
can't bind into model since it is an property of input or content. Bueno, entonces nos está diciendo que no conoce ngModel. Y es que de hecho así es. Y acá vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del componente y el HTML. Ya, este es el que yo tenía. Y acá vamos a ver el módulo de esta. Bueno, entonces fíjense que este HTML, bueno, acá ya está implementando lo que es el HTTP module, pero en este caso vamos a tomar esto, ¿sí? Y lo vamos a mover acá. ngModel, si está bien. Bueno, entonces finalmente lo que era es que faltaba importar forms module, como estábamos ocupando input, que es un formulario, un componente de un formulario. Y acá en import, en este caso, forms module había que agregarlo, ¿ya? Y finalmente ya podemos hacer el two-way data binding entre estos dos acá. Entonces cualquier cosa que agregamos acá se va a reflejar de manera automática en el modelo, ¿ya? Por último hay que hacer un repaso. Básicamente este pequeño diagrama lo construí en base a que vamos a tener entonces una orientación a componentes. Y hay que concebir este componente como el propietario de una vista. En este caso vamos a tener un componente principal que viene incluido en nuestro proyecto, que nosotros sí le podemos cambiar el nombre en caso de que así lo deseemos, que va a ser app. En este caso app va a estar compuesto por un module.ts que va a tener a todos aquellos importes de proveedores, declaraciones, componentes de entrada, etcétera, que es el que estábamos viendo, donde acá hicimos el importe cierto de forms module para que funcionara el two-way data binding. AppComponent.ts, que va a ser la clase en sí en la que se van a definir todos aquellos estas tres variables que decíamos que eran importantes. Y aparte también vamos a definir bueno, toda la lógica, ¿no?, de nuestro componente, ¿ya? O sea, cada componente va a tener una lógica particular. Y también se hace referencia a la página raíz, que en este caso es una vista, ¿ya? Bueno, y también va a tener un app.html en el que vamos a tener el HTML que se va a comunicar, o la vista que se va a comunicar con su .component.ts. Y es que en sí una vista siempre va a ser un componente, ¿ya? Y este componente, bueno, ignoren esto de nav controller porque eso es de Ionic, para que vean que se parece mucho. Esto funciona casi idéntico. Hay un par de directivas que son más útiles en Ionic, pero bueno, es casi lo mismo. Y bueno, cada vista entonces, o cada componente en sí, va a tener la misma lógica: un view.html, un view.module.ts, un view.ts y un view.scss. Bueno, en este caso van a ser css y van a ser .component.ts, .module.component.ts creo que es, .module.ts y view.component.html, ¿ya? Bueno, y en sí cada TypeScript, como decíamos, van a estar definidos todos los componentes. En este caso el template URL específico acá nomás, pero también está el selector y está el estilo que hace la conexión. El estilo, recuerden que hace la conexión con con el SCSS en este caso. El template URL hace la conexión con el view HTML y el selector le da la comunicación al index.html, ¿cierto?, que veíamos acá, ¿sí? Bueno, y también se definen métodos, ¿cierto?, que son métodos utilizados por el HTML mediante sus directivas, ¿no? Pueden ser eventos, pueden ser otras cosas como, bueno, ahí dependiendo de lo que se ocupe. Ya, entonces eso a grandes rasgos, así es como funciona Angular 4. Hasta aquí este video, y en el próximo video vamos a hacer dos componentes, uno para cada tabla que habíamos creado en nuestra API, ¿ok?